corazón del estado de Tamaulipas encontramos una pequeña cadena montañosa conocida como la Sierra de San Carlos, una extensión de casi 2.500 kilómetros cuadrados. Su cara al oriente se compone de pendientes suaves cuyas laderas concentran la mayor parte de la población. Al occidente, la sierra alcanza una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar y se conoce como la Sierra Chiquita. La cumbre más alta de la Sierra de San Carlos es el Cerro del Diente, un imponente peñasco erguido a 1.690 metros, situado al borde de una bellísima pradera de pastizales y pinos. Las rocas guardan los secretos milenarios de la historia de nuestro planeta, sus movimientos y cambios a través de las eras. Cuando empieza las ciencias de la Tierra en la Autónoma de Nuevo León, apenas se estaba estableciendo para el dominio público la teoría tectónica de placas. O sea, el hombre llegó primero a la Luna antes de entender una gran parte de la dinámica de la Tierra. Entonces, ya entendiendo que los continentes se mueven, los mares se abren, se cierran, entonces eso abre una perspectiva de que si nosotros tenemos rocas aquí de cierta edad, nosotros podemos tener la capacidad, la oportunidad de compararlas con rocas similares de otros lugares del mundo. La teoría de las placas tectónicas explica la formación de las cordilleras montañosas y permite comprender la evolución de los continentes. La litosfera es la capa exterior del planeta, segmentada por continentes y océanos. Así, las placas tectónicas se deslizan lentamente sobre el planeta gracias a los flujos de convección. Estas corrientes subterráneas debajo del manto de la Tierra alcanzan una temperatura de 4.500 grados centígrados. El manto terrestre se vuelve maleable, moviéndose frecuentemente y deslizándose. Las placas, al chocar entre sí, convergen, se separan o se sobreponen unas a otras, y así se forman las montañas y las fallas geológicas. Entonces, en el pasado se pensaban que rocas de aquí de Ciudad Victoria estaban emparentadas con rocas de Estados Unidos y Canadá, y resulta que no es así. Resulta que las rocas que tenemos aquí están más bien emparentadas con rocas que ocurren en el sur de nuestro país, en Oaxaca, en Chiapas, y en Centroamérica, en Guatemala, en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Pues tenemos que conocer las rocas, tenemos que conocer su composición mineral y sobre todo su composición química, que es una clave importantísima. O sea, la química de las rocas se deriva de los procesos geológicos. El hecho de que en un lugar haya un yacimiento que después pueda ser explotado como una mina, no hay que confundir lo que es un yacimiento y una mina. La mina ya es la obra, pero el yacimiento es el enriquecimiento natural. Entonces, el que haya un yacimiento de algún metal, por ejemplo, algo como el litio, que está muy de moda en nuestro país, obedece a procesos geológicos. Entonces, así como ocurren los yacimientos, ocurren las rocas, que tiene tales características, tal elemento, este es más rico, este es más pobre. Eso es un plano de comparación con otras rocas. Y claro, bueno, pues vamos a reconstruir cómo se separó. Hay una historia bien interesante y que fue una de las piezas fundamentales para el establecimiento de la teoría tectónica de placas, que se forma de diversas líneas, y una de ellas fue la deriva continental, que se abrieron los continentes, se separaron. Armamos un rompecabezas, Sudamérica y África. Hoy día están separados por el Océano Atlántico, pero si lo regresamos, cerramos, encontramos que las rocas de un lado son las mismas del otro lado. Los fósiles de un lado son los mismos del otro lado. O sea, es la misma edad. Entonces, cuando encuentran esa similitud y no se sabía que pudieron haber estado juntos en el pasado, dices, bueno, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron estos seres en aquel entonces vivos, hoy como fósiles? ¿Cómo llegaron acá? No, pues a lo mejor había un puente desde África, desde Camerún hasta, no sé, hasta la Guyana. ¿Dónde está? No existe, ¿no? Entonces, ese sería, me parece que el mejor ejemplo de cómo regresamos los continentes a su posición original y cómo las rocas son similares y los fósiles son los mismos. Entonces, ese tipo de herramientas, digamos con un ejemplo muy simple, con eso utilizamos para encontrar esas analogías. Y con eso abrimos el Golfo de México y movemos Yucatán y todo eso, porque el planeta se mueve. El planeta se mueve a una velocidad diferente, en un tiempo diferente a la del hombre.
Es un calendario completamente diferente. El calendario es completamente diferente. Entonces tenemos que pensar en periodos mucho más prolongados, en velocidades muy lentas, pero la Tierra tiene tiempo. La Tierra se está moviendo. O sea, no solamente viaja en el espacio, sino se mueve en su interior. Y eso provoca formaciones de montañas y cuencas y valles y todo lo que vemos en la superficie. Es el reflejo de lo que está pasando abajo. Es muy, muy curioso, pero así es. En el Cerro del Diente se encuentran maravillas geológicas y verdaderas joyas minerales al interior de la Sierra de San Carlos, Tamaulipas. En ese momento nos encontramos en el camino que va de la cabecera municipal de San Carlos hacia el llamado Cerro del Diente o Bufa del Diente. Debo decir que es una localidad excepcional, no solamente para este municipio, para el estado, es excepcional para el país. Estamos prácticamente en la planicie, hacia el fondo vemos el Cerro del Diente. La idea es transitar, son unos cuantos kilómetros. Tenemos que tomar un camino que va serpenteando hacia la sierra. Entonces el atractivo de esta localidad es que podemos observar, y ya lo hemos estudiado, hemos analizado estas rocas de hace muchos años. Tenemos más de 40 años de estar viniendo a esta región. Un sistema magmático, es decir, en aquel tiempo, aproximadamente 30 millones de años, un fundido magmático ascendió a través de la corteza terrestre y se encajonó en rocas más antiguas, en este caso rocas sedimentarias. Entonces en esta localidad, Cerro del Diente, que forma parte de la Sierra de San Carlos, tenemos la oportunidad de conocer las rocas magmáticas. Igualmente podemos estudiar la influencia que ha tenido estos fundidos en las rocas encajonantes, es decir, porque tenemos un sistema magmático de alta temperatura que entra en contacto con otras rocas que son reactivas. Entonces esas rocas se modifican. O sea, aquí en esta localidad tendremos un cuerpo que denominamos de sienita. Es un tipo de roca muy particular que más adelante lo vamos a revisar. Entra en contacto con calizas y se forma mármol en el sentido estricto. Entonces aquí la ventaja, digamos, el punto importante es que podemos ver en campo prácticamente todo el proceso de cómo entra ese cuerpo magmático, cómo levanta las rocas anteriores y posteriormente cómo la misma naturaleza se encarga de erosionarlo para exponerlo como lo tenemos el día de hoy. En esta dirección observamos el núcleo de la Sierra Chiquita, que aunque su nombre así es, realmente no es tan pequeña. Tiene unos cañones impresionantes, tiene unas cimas muy, 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 muy bonitas y obviamente geológicamente muy interesantes. Su núcleo está conformado por rocas plutónicas que pues ciertamente están relacionadas genéticamente con el Cerro del Diente, que es el objetivo el día de hoy. El detenernos aquí, aparte de observar, es pues, compartirles esta interpretación que tiene que ver con el proceso del emplazamiento de este gran cuerpo, que a final de cuentas deriva en el Cerro del Diente. Un fundido magmático, es decir, es un fundido pues ciertamente viscoso, que asciende a través de la corteza hasta que llega a un punto en el cual no puede ascender más, se estaciona, pero en ese tránsito pues va levantando las rocas que estaban previamente formadas. En este caso son rocas sedimentarias, que seguramente antes de este emplazamiento tenían una posición más bien horizontal, y aquí vemos que estas tienen ahora una posición inclinada. O sea, aproximadamente serán unos entre 30 y 40 grados. Entonces eso significa que el cuerpo magmático levantó estas rocas sedimentarias. Entonces estas son evidencias de campo que nos permiten interpretar el mecanismo de emplazamiento en esta región.